Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver es un poco de jerarquía visual y teoría tipográfica, es decir, algunos conceptos claves en cuanto al análisis de texto y de tipografía. Lo primero que vamos a ver es el grado de legibilidad y de reconocimiento de un texto. Obviamente que estamos hablando de titulares, logos, banners, o sea, imágenes de alto impacto o tipografías que generan alto impacto. Vamos a ver, por ejemplo, aquí yo les hice un pequeño ejercicio con la palabra tigre. Vamos a ver el grado de reconocimiento entre las minúsculas y las mayúsculas. Hay una teoría, o mejor dicho, un concepto que tiene que ver con la tipografía, es que las minúsculas se leen mejor que las mayúsculas por el simple hecho de esto. Una minúscula tiene lo que se llama alteración entre las líneas de eje. Las líneas de eje, que lo vimos en uno de los apuntes, son la línea base, que es donde se apoya en la letra, la línea de X o de minúscula, que es la altura donde están las minúsculas, la línea de las mayúsculas, que en este caso no tenemos, pero sería la línea de los puntos, y la línea de los descendentes, que son de las letras que bajan después de la línea base, que son la G, la P, la Y. Esto no pasa con las mayúsculas porque las mayúsculas se leen como un bloque. No tienen líneas descendentes, no tienen línea de minúscula y solamente tienen línea de mayúscula. O sea, todas las letras llegan a lo mismo. Entonces cualquier palabra en mayúscula nosotros la podemos englobar en un cuadrado. En cambio, una palabra en minúscula tiene sus variaciones. Y más, fíjense si yo cambio esto y pongo una mayúscula, tiene mucha más riqueza. ¿Por qué? Porque reconozco una G, reconozco una ascendente, reconozco una descendente, es decir, tiene como mucha más riqueza en cuanto a reconocer la palabra. A diferencia de una mayúscula o de todo mayúscula que solamente veo una cuadratura. ¿Bien? Entonces fíjense que en todos los casos es lo mismo. Yo cambio la tipografía, pero tengo una T, un punto, un G, una línea. O sea, tengo diferentes líneas. Se lo voy a marcar con el Bézier que es más fácil. ¿Ven? Tengo ahí, 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 ahí y ahí. En cambio acá, todo en mayúscula es, perdón, es simplemente cuadrado, 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 cuadrado y cuadrado. Esto tiene menos nivel de legibilidad que esto. Y obviamente no estamos haciendo una selección tipográfica. Agarré dos tipografías, una sans serif, o sea, sin palitos, y una con serif, para que vean que no importa qué familia o qué fuente elija, el concepto es el mismo. Quizás en las cursivas o quizás las decorativas, que son un poco más raras, esto se puede alterar, pero si se fijan, también tiene más variación nuestro primer ejemplo, con sus líneas descendentes, sus líneas ascendentes y sus cambios entre mayúsculas y minúsculas, que con nuestra línea de mayúsculas que solamente tienen esa G que está alterada para que baje. Acá es muy difícil leer una palabra, acá quizás es mucho más sencillo. El segundo concepto que vamos a ver es el que desarrollé un poco, que es el de las líneas de base. Acá tenemos 4 veces la misma palabra y quiero que vean qué es lo que modifica o cuál es la diferencia entre una tipografía y otra. Tengo la tipografía 1, que es la Blue Highway en tamaño 24, la tipografía 2, que es la Chalif en 24, una Godugi en 24 y una Baskerville bastante sencillita en 24. O sea, todas tienen el mismo tamaño de fuente.
Lo que cambia son sus características. Y lo que yo me voy a centrar en esta pequeña lección es sobre todo en las alturas de las X. En la línea de base todos tienen la misma, fíjense, es la línea donde se apoyan las letras. Obviamente están todas acomodadas en la misma línea. ¿Dónde hay diferencia? Y empieza a haber diferencia en la altura de las minúsculas, que es las rectas. Siempre las redondeadas, o sea, todo lo que sean curvas, escapan un poco esa línea por una corrección óptica. Pero entonces se fijan que la I, la G, la R, todas comparten una recta y esa sería la línea de minúsculas, que está representada por el cuadradito rojo. Ahora van a ver esta. La línea de las minúsculas está acá. La I, la G y la R. Cuadradito rojo. Y acá está en la I, en la G, en la R y en la E. Cuadradito rojo. Si yo separo, bueno, no lo hice en la otra, y los pongo juntos, van a ver cómo cambian todas tienen distintas alturas. Todas las líneas de minúsculas son diferentes en las tipografías. Porque una de las características es eso, es que las alturas me permitan reconocer una tipografía de la otra, me permitan tener más juegos de visibilidad. Fíjense que entre más pequeña es la diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas, más difíciles de leer. Entre más diferencia hay entre las mayúsculas y las minúsculas, más fácil de leer esa tipografía. Y ahí vamos a la segunda línea, la línea de las mayúsculas, la línea que está por encima, que también es la línea, en algunos casos, de las puntuaciones y de los bastones ascendentes, que serían los bastones ascendentes, las L's. Por ejemplo, yo pongo tilde, sería el bastón ascendente, sería el bastón ascendente, sería el bastón ascendente y sería el bastón ascendente. Es decir, la línea de las mayúsculas no solo es propiamente las mayúsculas, sino de las que ascienden. La última línea es la línea de las descendentes, que son todos los caracteres que bajan. Por ejemplo, la G y la Y. La G, perdón, y la Y, la G y la Y. Esas tres líneas van a jugar en el reconocimiento de las tipografías. En algunas son más estrechas, en algunas son más grandes. Fíjense que esta tiene como mucha diferencia entre la línea de las descendentes, que sería el celeste, con la línea de las minúsculas. La línea de las descendentes con la línea de las minúsculas. Y la línea de las descendentes con la línea de las minúsculas. Si yo coloco todas estas juntas, van a ver que en tres tipografías tengo muchos cambios y las elegí más o menos al tuntún. Acá tengo poca diferencia entre mayúsculas y minúsculas, acá tengo una distancia más o menos media y acá tengo mucha diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Acá tengo mucha diferencia entre el bastón descendente, acá tengo menos y acá tengo una diferencia mediana. Todas estas hacen que se lean de forma distinta. Por último, para cerrar nuestra teoría sobre reconocimiento y tipografía, vamos a hablar sobre las familias y el uso de la tipografía para componer. Fíjense este ejemplo. Perdón la calidad de la imagen. Dice, visite Mendoza, tierra del vino, Secretaría de Turismo, Gobierno de la Provincia de Mendoza. Un típico flyer o afiche o cartel que pueden ver para marcar una información. Perdón. No tiene ningún tipo de jerarquía. La única jerarquía que tenemos es de orden. Primero vemos esto, después vemos esto, después vemos esto, después vemos esto, después vemos esto. No hay ningún punto de acento, no hay ningún punto llamativo. Todo lo mismo, misma tipografía, mismo tamaño. Ahora, cuando nosotros queremos crear
una composición tipográfica, tenemos que jugar con esto. Familias tipográficas, cursivas, tamaños, alineaciones. ¿Ven cómo el ejemplo de la derecha es visualmente más atractivo que el de la izquierda? Y eso que ni siquiera jugamos con los colores. Solamente modificando tamaños, alineaciones y características, en este caso negrita, cursiva, podemos darle mucho más riqueza y mucha más legibilidad, porque vamos a empezar a destacar elementos por sobre otros, a un cartel. Esto lo vamos a ver mucho cuando laburemos todo lo que sea la parte de papelería y la parte obviamente de flyer y de carteles. Fin del video 1.